Cuando Undertale salió al mercado tenía mis reservas en cuanto al título. La estética del juego es algo que siempre me llamó, pero nunca he sido muy fan de los juegos por turnos. Aún así, decidí comprarlo aunque con cierta incredulidad. Para mi sorpresa, Undertale terminó siendo uno de los juegos que más he disfrutado. Me gusta la forma en la que está construido y la cantidad de variables que existen en el mismo, pero este no es un video para hablar de todas las cosas buenas con las que cuenta el juego. El día de hoy quiero concentrarme en el soundtrack del juego, el cual sin ninguna duda me parece una obra maestra. Quiero aclarar antes que nada que yo no soy un Jaime Altozano ni ludofonía, así que no esperen un análisis profundo del soundtrack. Mi intención con este video es ver el soundtrack desde la perspectiva del jugador común y de lo que este le transmite. También he de decir que el soundtrack de Undertale está conformado por 101 pistas, por lo que hablar de todas ellas sería imposible, y por supuesto no todas las pistas tienen algo interesante que pueda destacar, por lo que hablaré de las que a mí más me han interesado. Once Upon a Time es el tema que nos recibe apenas iniciamos la aventura. Traducido al español sería algo así como Érase una vez. Esto es así pues mientras suena el tema somos introducidos a los acontecimientos por un narrador en tercera persona, de la misma forma que se suelen presentar los cuentos, como si todos los acontecimientos que vemos en Undertale fueran parte de una historia verídica que es transmitida de forma literaria. Ya más centrados en la historia del juego, habíamos pasado por distintas zonas. Cada una de estas tiene un tema que acompaña el ambiente del juego. Esto es muy importante ya que nos ayuda a recordar los escenarios del juego no solo de forma visual sino también de forma sonora. Con los enemigos ocurre algo similar. Cada enemigo del juego viene con su propio tema que suena durante el enfrentamiento, pero hacer un tema específico para cada enemigo del juego sería un trabajo muy laborioso. Los jefes del juego cuentan con un tema personalizado para cada uno, mientras que los enemigos que aparecen mientras avanzamos por el mundo en su mayoría suelen compartir el mismo tema. De esta forma podemos diferenciar los personajes que tendrán peso dentro de la historia de los que simplemente están ahí como un obstáculo para seguir avanzando. Esto lo podemos notar en las primeras horas del juego. Nada más empezar la aventura conocemos a Toriel, quien nos acoge en su casa y cuida de nosotros. Pero mientras exploramos esta zona nos encontraremos con diferentes enemigos. El tema Enemy Approaching es el que acompaña esta secuencia de pelea. Por otro lado, cuando queremos abandonar las ruinas para continuar nuestro viaje, preguntamos a Toriel dónde queda el camino para salir. Al hacer esta pregunta, ella rápidamente dice que tiene algo que hacer y sale de la casa. Al seguirla, ella nos irá diciendo ciertas frases para impedir que nos vayamos. Deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla al final de las ruinas un portal de solo salida hacia el subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora sé un buen niño y ve al piso de arriba. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. Niño ingenuo, si abandonas las ruinas, él, Asgore, te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? No intentes detenerme, este es tu último aviso. Tanto quieres marcharte, eres igual a los otros. Solo hay una solución. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Durante toda esta secuencia no escuchamos más que el ruido de las ruinas, pero después de este automáticamente iniciaremos un combate contra Toriel. Pero el tema que suena ya no es Enemy Approaching. Heritage es ahora el tema que guía el combate. Heritage en español significa angustia. La razón por la que Toriel nos ataca es porque tiene miedo de lo que puede pasarle al jugador. Sin embargo, Heritage no es un tema triste. Esta es una prueba hacia quien ahora se enfrenta a un personaje que hasta ahorita sirvió como figura materna. En este caso, hablaré de la ruta pacifista del juego, ya que es la que mejor encaja por el tema, puesto que el jugador realmente no desea atacar a Toriel. Al principio ella nos ataca con todo, pero el jugador solo quiere razonar con ella. A medida que avanza el combate, ella poco a poco baja el nivel de sus ataques,
ataques. En un punto lanza ataques que no se dirigen a nosotros hasta que ya no es capaz de seguir atacando. Entiendo, no serías feliz atrapado aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez que te acostumbras a ellas. No sería correcto que crecieras en un lugar así. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo, por ti, mi niño, los dejaré de lado. Si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. Después de despedirse, Toriel nos da un largo abrazo que termina de demostrar que no quiere dejarnos ir. Después de esto, Toriel se va. Durante todo este emotivo momento suena uno de los temas más famosos del juego. En tan solo la primera media hora del juego ya hemos terminado de establecer cómo será la secuencia sonora del juego. Todos los jefes cuentan con pasado, el cual vamos descubriendo a medida que avanzamos. Cada jefe tiene un tema único que lo acompaña y habla de su propia historia, pero hay una zona en específico que habla mucho más de esta historia que todo el juego. La mayoría de las zonas del juego mantienen un ambiente agradable, pero Waterfall es absolutamente todo lo contrario. Durante la mayor parte de las zonas del juego nos encontraremos con un ambiente colorido y agradable, pero cuando llegamos a Waterfall nos encontramos con un tono mucho más deprimente y con colores más apagados. Esto se debe a la propia historia de la zona. Cuando nos encontramos a Sans en una taberna de Snowdin, este nos contará sobre las ecoflores, mencionando que estas flores repiten las charlas o frases que alguna vez escucharon. Una vez que nos adentramos en Waterfall, nos encontramos con estas flores, y si interactuamos con ellas podemos escucharlas hablar. Hace mucho tiempo, los monstruos susurraban sus deseos a las estrellas del cielo. Si lo deseabas con todo corazón, tus deseos podían llegar a hacerse realidad, pero ahora todo lo que tenemos son estas piedras titilantes en el techo. Deseo que mi hermana y yo podamos ver las estrellas algún día. Algún día quisiera escalar esta montaña bajo la cual estamos enterrados, parada bajo el cielo, mirando el mundo a mi alrededor. Ese es mi deseo. Es gracioso. Yo tengo el mismo deseo. En Waterfall nos cuentan la historia de los monstruos, los cuales vivían pacíficamente con los humanos en la superficie hasta que un día simplemente se desató la guerra, terminando con la victoria de los humanos y exiliando a los monstruos a vivir en las profundidades. El tema Waterfall transmite muy bien la sensación de que algo no está bien, puesto que uno puede pensar que el hecho de que sean criaturas que desconocemos eso las hace malignas, pero aquí nos damos cuenta que eso no es del todo cierto. La pieza que refuerza esto es Undyne, miembro de la Guardia Real de Asgore. Cuando la vemos por primera vez, ella no tiene ninguna duda en atacarnos, pero cuando llegamos a su combate la cosa cambia. Si jugamos en la ruta neutral y pacifista, el tema que acompaña a Undyne es Spear of Justice. Rápidamente nos podemos dar cuenta que este tema no es el de un villano. El tema es una composición musical más parecida a una lucha de fuerzas. En las tres rutas, Undyne siempre nos ataca con toda su fuerza, sin importar las acciones que hayamos hecho. Pero ella no es mala per se, lo podemos ver antes del combate. Hay dos ocasiones en las que ella pudo habernos atrapado, pero decidió marcharse porque uno de los suyos estaba en medio. A nuestros ojos, ella podría ser una villana porque quiere matarnos, pero para los monstruos, Undyne es la heroína que los protege y que algún día los sacará de las profundidades. Undyne haría cualquier cosa por su gente, incluso si eso significa matarnos. Esto se siente aún más claro en la ruta genocida. Aquí, en vez de Spear of Justice, el tema que suena es Battle Against a True Hero, que significa peleando con un verdadero héroe. Aquí el ambiente es más del lado de Undyne, del lado de alguien que está dando todo para derrotar a un asesino, aunque probablemente sepa que no ganará. Me gusta que exista la diferencia entre ambas rutas porque las propias situaciones son distintas, pero para mí el momento más importante de Undyne es en la ruta neutral. Aquí vuelve a sonar Spear of Justice como tema que guía el combate, pero una vez logramos bajar toda la vida de Undyne, el tono cambia. Con su último aliento, Undyne se resiste a la muerte y continúa peleando, recordando a sus seres amados y el peso que toda su gente ha puesto sobre ella. Pese a que sus ataques son mucho más débiles, lo da todo incluso en sus últimos momentos. Unending
traducido al español como un final, es la composición musical que contrasta todos estos sentimientos, los sentimientos de una verdadera heroína. Mettaton es uno de los personajes que más emoción da ver en pantalla porque en cada una de sus apariciones hace un show increíble, y me parece muy interesante porque si bien la mayoría de personajes en Undertale tienen uno o incluso dos temas únicos para ellos, Mettaton tiene 4 temas únicos para él. La primera vez que lo vemos aparece con el tema It's Showtime, que indica que el juego ha empezado. Al principio parece ser inofensivo, pero tan pronto como empieza su quiz nos damos cuenta de la faceta maligna del personaje. En este quiz, Mettaton nos bajará vida por cada pregunta que respondamos de manera incorrecta. Esta faceta se ve acompañada del tema Metal Crusher. Les pido que recuerden bien estos dos temas porque serán importantes dentro de unos minutos. En las próximas apariciones del personaje escuchamos It's Showtime en varias ocasiones, pero en su aparición como noticiero podemos escuchar 2 versiones nuevas de este tema. Una de ellas siendo Live Report mientras Mettaton da la noticia, y la otra siendo Dead Report, que es una versión con más tensión que la anterior. Esta suena cuando Mettaton nos pone a desactivar bombas. It's Showtime en todas sus variaciones y Metal Crusher van muy bien con la estética del personaje, pero no es hasta que sufre su transformación que podemos escuchar su obra magna. Dead by Glamour es la composición musical más potente de este juego, ya que reúne todos los elementos que hemos visto para formar una sola pista que atiende a todo lo que Mettaton significa. La primera parte de la canción es completamente nueva y representa justamente esta parte asombrosa y fantástica del personaje. Pero luego el ritmo cambia y empieza a sonar parte de Metal Crusher para recordarnos que la parte asesina de Mettaton sigue ahí. Seguido de esto, escuchamos una versión más glamurosa de It's Showtime, que es el primer tema con el que conocimos al personaje. Son 2 minutos y 14 segundos que revisitan todas las facetas de Mettaton y las envuelve en un tema que evolucionó junto con él. El final de Mettaton llega cuando logramos alcanzar los 10.000 espectadores, momento en el que este recibe muchas llamadas de otros monstruos diciéndole lo importante que es para ellos. Pese a las acciones del personaje, Mettaton lo único que quería era entretener a los monstruos de la misma forma que las estrellas e ídolos lo hacen con los humanos. Es un momento muy emotivo pues Mettaton finalmente se da cuenta de lo importante que es para los monstruos. Aquí es donde podemos escuchar el cuarto y último tema de Mettaton, titulado For the Fans. Hablar de Sans y Papyrus realmente no me parece muy necesario ya que su función es la de darle ese toque cómico al juego, pero aunque sus temas no me parecen muy importantes a nivel de significado, no me gustaría omitirlos en este video, así que quería mencionarlos de manera breve. Decidí investigar un poco sobre estos temas ya que mientras jugaba no me transmitieron nada realmente relevante.
Bone Thousle es el tema que suena durante el combate contra Papyrus. Lo único relevante que encontré sobre este tema es que fue creado para un proyecto que nunca vio la luz, así que fue reutilizado para Undertale. El nombre del tema no tiene una traducción literaria y todo lo que se cree que podría significar son conjeturas. Lo único que puedo sacar del tema es que en la ruta genocida este tema sonará antes del combate, pero un 80% más lento que lo usual. Esto muy probablemente sea para generar culpa en el jugador, ya que el personaje no nos ha hecho nada y aún así después de matarlo nos dice que creen que podemos ser mejores, por lo que creo que el tema realmente resalta que estamos haciendo algo mal, pero por lo demás este tema no tiene mucho más que ofrecer. Megalovania es probablemente el tema más famoso de Undertale. Esta canción suena durante la pelea contra Sans, la cual solo es posible en la ruta genocida. Al igual que Bone Thousle, Megalovania fue hecha antes de Undertale. Esta fue hecha para un hack de Airbound, juego para Super Nintendo. Posteriormente formó parte de Homestuck, el cual es un webcómic con animaciones que cuenta con un soundtrack con al menos 400 canciones, de las cuales Megalovania figura como parte del repertorio. Y finalmente llegando a Undertale como el tema que pertenece a Sans. Lo más interesante es que se cree que Megalovania hace referencia a megalomanía, la cual es una condición psicológica caracterizada por fantasías de poder, omnipotencia y una inflada autoestima. De ser cierto, esto encajaría muy bien con el personaje, pero el problema de estos dos temas es que al no ser creados específicamente para ellos, es difícil ligar el tema a algo que no sea más allá que un tema de fondo porque los personajes necesitaban uno. Aún así, no quiero desmeritarlos y por eso mismo es que al menos decidí mencionarlos en este video. Cuando finalmente llegamos con Asgore, el tema que nos recibe dista mucho del de un villano. Esto mismo pasaba en Dark Souls 1, al llegar con Gwyn, muchos se quejaron de que el tema que sonaba no era el de un jefe final, pero la canción que nos recibe no tiene la intención de mostrarnos a Gwyn como alguien maligno, sino transmitirnos todo lo que el personaje sufrió y el lamentable destino que tuvo al sacrificarse para intentar salvar a su reino. A mi parecer, esto mismo se quiso conseguir con Undertale, porque cuando luchamos contra Flowey, ahí sí escuchamos un tema que nos transmite la maldad misma. Si bien no es un tema alegre, tampoco es sombrío. Tanto es así que una vez que lo vemos derrotarlo se nota claramente arrepentido. Al perdonarle la vida, notamos que él lo único que quería era conseguir una vida tranquila para él y su gente. Vida que le fue arrebatada por los humanos, cosa que hizo que tuviera desconfianza hacia ellos. Esto mismo se repite nuevamente en la batalla final de la ruta pacifista, cuando Flowey absorbe todas las almas y se revela como Asriel. No escuchamos un tema maligno, lo que escuchamos es el tema Hopes and Dreams. Me parece una batalla muy bien compuesta, ya que la pelea final contra Asriel logra lo que su tema de fondo expresa. Durante el combate tenemos que devolverle los sueños y esperanzas a los monstruos, terminar de una vez con la guerra, así como Asgore nos había pedido momentos atrás. Esta batalla me parece perfecta, no solo por lo que significa, sino porque da pie a una de las mejores construcciones sonoras finales que he visto en un videojuego.
La ruta pacifista de Undertale termina como empezó. El tema de Asriel es una versión más emotiva de Once Upon a Time, el cual, como ya vimos, es el tema con el que inicia el juego. Posteriormente, cuando estamos con Toriel en las ruinas, escucharemos un tema que comparte el mismo nombre que la zona. Este tema es el mismo que Unending, tema que vimos que suena al final de la batalla con Tondain, pero siendo una versión más emotiva, para finalmente volver al final del juego, cuando después de tanto tiempo los monstruos vuelven a salir a la superficie. Esta vez en una versión más relajada que acompaña perfectamente al nombre del tema, el cual es Respiro. El inicio y el final de esta ruta están hechos para hacer comparativa directa sobre el viaje del jugador y cómo este empieza el juego solitario y perdido para terminar acompañado de quienes ahora podría considerar familia. Son dos enfoques muy distintos, pero que mediante la música logran tener un enlace que me parece perfecto porque logra darle un cierre a toda la aventura. La música de Undertale transmite mucho más de lo que parece y por eso para mí es de los mejores soundtracks que ha tenido un videojuego.